¿Qué tal? Soy el doctor Pedro Galo y vamos a platicar sobre este tema tan interesante y actual que es la melatonina, el sistema inmunológico y la relación que existe con las enfermedades respiratorias y el COVID-19. Sean bienvenidos a esta plática de salud y longevidad en conjunto con el Instituto de Capacitación y Farmacia y Terapéutica. Para comenzar, veremos el contenido de esta plática. Es sobre la definición de la melatonina, a qué nos estamos refiriendo con esta hormona, dónde se lleva a cabo la síntesis y su metabolismo, cuáles son las acciones de la melatonina en cuanto al organismo en general, a la regulación del sueño y al sistema inmunológico. Cuáles son los valores de laboratorio que podemos obtener y cuáles son las consecuencias de esta deficiencia de melatonina y las causas, así como su relación con el sistema inmune y, por último, cuál es la conexión entre la melatonina y el COVID-19. ¿Okay? Para comenzar, diremos que la melatonina pues, es una hormona que existe en todo organismo vivo, tanto en el reino vegetal como en el reino animal. Y en nosotros existen dos tipos. Una es la melatonina pineal, que es la que regula el ciclo de sueño-vigilia, y también tenemos la melatonina extrapineal, que es la que se encuentra en todo el resto del organismo. La melatonina deriva de un aminoácido esencial, es decir, que no podemos producirlo en el cuerpo, que es el triptófano, y a partir de esto se va hidroxilando a 5-hidroxitriptófano, después se descarboxila a serotonina, y de serotonina surgen 5 indolaminas, una de ellas pues es la melatonina. La serotonina está relacionada con la estabilidad emocional, la sensación de bienestar, en la inhibición de ese apetito voraz, sobre todo en la noche, el sueño relajante, tranquilizante y muchas otras funciones. Dentro del metabolismo de la serotonina también tenemos esta enzima llamada N-acetiltransferasa. Esta es la enzima que limita la producción de melatonina. Posteriormente, en el último paso, antes de convertirse en melatonina, actúa esta enzima llamada 5-hidroxiindol o metiltransferasa. Esta enzima también es muy importante y la vamos a ver durante el transcurso de la plática. Y finalmente llegamos a la síntesis de melatonina en la glándula pineal. También la melatonina se le llama N-acetilmetoxitriptamina. Uno de los metabolitos, volviendo a la serotonina, de esta sustancia es precisamente el ácido 5-hidroxiindolacético. Esta sustancia es el metabolito principal, pero además, si se encuentra elevada, si su valor es mayor de 25 miligramos en 24 horas, pues está relacionada con la presencia de carcinoides a nivel gastrointestinal. Entonces, es un marcador que utilizamos frecuentemente en la clínica. Repasando un poquito los estímulos que hacen posible la producción y liberación de melatonina, pues tenemos que dentro del ciclo de noche y día, la luz solar inhibe la producción de melatonina, aunque se sigue produciendo fuera de la pineal, ¿sí? Durante el resto del día a un nivel mucho más bajo, 10 veces más bajo que durante la noche. Y durante la noche la oscuridad precisamente es la que libera ciertos estímulos a través del nervio óptico que llegan al núcleo paraventricular, después al supraquiasmático y posteriormente pasan a la médula espinal, donde a través de un nervio, se llama nervio conario, se libera la noradrenalina, la cual va a estimular a la pineal a liberar melatonina. La melatonina posteriormente pues, se une a ciertos sitios como los receptores MT1, MT2, el receptor nuclear, puede ser atrapada por radicales libres. Por ejemplo, la melatonina es el antioxidante más poderoso que tenemos a nivel del sistema nervioso central.
En algunas proteínas citoplasmáticas también lo podemos unir, como la calmodulina, calreticulina y tubulina, y una porción se une a la albúmina. Como ven, tiene un metabolismo bastante amplio, y esta melatonina pues se encuentra, decíamos, usualmente baja durante el día y comienza a elevarse a las 7, 8 de la noche para alcanzar su máximo entre las 3, 4 de la mañana. Para después, a partir de las 6, 7, empieza a bajar hasta que las 8 de la mañana vuelve nuevamente a sus niveles diurnos. La melatonina finalmente pues es transportada al hígado, donde se metaboliza a través de reacciones de hidroxilación y de alquilación en 6-hidroximelatonina y 6-sulfatoximelatonina, que esta es la forma en que podemos medirla en orina en 24 horas y es un reflejo fiel de la producción de melatonina. Dentro de las pruebas de laboratorio, hablando precisamente de esto, pues tenemos la de orina de 24 horas, donde se mide la 6-sulfatoximelatonina, que tenemos el valor de 40 microgramos por día. Saliva a las 2, 3 de la tarde, donde baja esa melatonina hasta 6 picogramos. Y durante la madrugada, vean la elevación tan importante, hasta 70 picogramos por mililitro. Lo ideal pues es tenerlo en el valor más alto, si es posible, durante la noche, y tener un valor promedio durante el día, pero que no baje de 4 picogramos por mililitro. En cuanto a las pruebas de laboratorio, por supuesto, muchas veces no están disponibles o son demasiado caras y se prefiere también hacerlo en saliva durante diversas tomas durante el día y la noche, aunque esto pues, lo realizan otros laboratorios en Estados Unidos, pero podemos solicitar los kits y de esa manera hacerlo de una manera más rigurosa y exacta, y nos da una idea de cómo se comporta durante el día, durante cada fase del día y de la noche, la melatonina. Bueno, esta hormona no es nada nuevo, realmente fue descrita desde 1958 por Lerner en la pineal bovina y lo descubrió y se creía que era una sustancia que ayudaba a aclarar precisamente la piel. La concentración de melatonina en el tracto gastrointestinal sobrepasa los niveles sanguíneos 10 a 100 veces. Y esto fue uno de los hallazgos más importantes, donde tiempo después se dieron cuenta que no solamente existía la melatonina pineal, sino que había la extrapineal, y uno de los sitios más importantes de regulación de ella es el tracto gastrointestinal. Existe al menos 400 veces más melatonina en el tracto gastrointestinal que en la glándula pineal. Cerca del 80% de la melatonina es sintetizada en la noche y las concentraciones séricas son entre 80 y 120 picogramos por mililitro, y durante el día vean cómo baja a 10 a 20 picogramos por mililitro. O sea, realmente es 10 veces menos la producción durante el día, y esta depende básicamente de la melatonina extrapineal. Decíamos que existen dos tipos: la pineal, que básicamente es el reloj biológico, controla los ritmos circadianos, tiene efecto cronobiótico y se requieren dosis bajas, hablamos entre 1 y 5 miligramos por noche. Y la extrapineal tiene un efecto más antioxidante, tiene un efecto de regulación genética, el control de la homeostasis mitocondrial, obviamente la regulación del sistema inmune, el metabolismo y muchas otras que vamos a ver más adelante. Tiene efecto antioxidante, antiinflamatorio, y se requieren altas dosis de melatonina para lograr esto. Aquí estamos hablando quizá de 10, 20 miligramos o más, dependiendo de la situación clínica en que se encuentren, pero sabemos que se requiere un buen nivel para mantener precisamente esa capacidad antioxidante de la melatonina. Esta hormona alcanza su máximo nivel en la primera infancia, entre los 7 y los 12 años de edad. Y esta es una de las razones que se ha pensado por los cuales los niños se enferman mucho menos del COVID que los adultos mayores, donde hay una baja muy importante de melatonina a partir de los 50 años, y esto pudiera ser un factor predisponente para, dada la baja del sistema inmunológico, para enfermedades tanto infecciosas como oncológicas, como cáncer.
Esta melatonina también baja por otras razones, alteración del ritmo del sueño, el mismo estrés, medicamentos, etcétera. O sea, durante las diversas etapas de la vida hay que estar vigilando estos niveles que se mantengan adecuados, un nivel óptimo, para evitar precisamente o disminuir la posibilidad de enfermedades secundarias a la baja de melatonina. Y como ven, tiene muchas acciones, regulación del crecimiento tumoral, se le ha relacionado mucho con esta situación oncostática, anticáncer, regula el ciclo biológico del sueño, tiene acción antioxidante, neutraliza radicales tanto oxilo como nitrilo, acción neuroprotectora, regulación de la apoptosis, la muerte celular, regulación de la producción de maduración sexual, modulación de la conductancia de la membrana de la retina, es un factor protector, por ejemplo, en el caso de los diabéticos también. Regula la tensión arterial, modula los neurotransmisores, el GABA, la serotonina, tiene efecto protector óseo y regula la secreción de bicarbonato por el tracto gastrointestinal y obviamente una acción inmunomoduladora, de la cual estaremos hablando durante el resto de la plática. Pero pues la idea es que ustedes noten que la melatonina no solamente regula el ciclo de sueño, sino que también tiene acciones extrapineales muy, muy importantes para preservar nuestra salud y mejorar la longevidad. Dentro de las alteraciones clínicas que se han tratado con melatonina, pues tenemos múltiples, desde trastorno psiquiátrico, retardo mental, epilepsia, autismo, crisis convulsiva, síndrome de fase retardada del sueño, cáncer de seno, de próstata, enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, Huntington y el jet lag, el desfase horario. Muchas de ellas mejoran la situación clínica, pero hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de prescribirla. Por ejemplo, la artritis reumatoide incrementa los mediadores inflamatorios agravando las manifestaciones clínicas. En el lupus eritematoso aumenta la sobrevida, baja las complicaciones de la enfermedad, al igual que la esclerosis múltiple, donde reduce la aparición de la enfermedad y la severidad de los síntomas. En diabetes mellitus tipo 1, que es enfermedad autoinmune, también es un inmunomodulador y favorece el patrón antiinflamatorio por los linfocitos T helper 2. Y en la enfermedad de Graves, en el hipertiroidismo o tirotoxicosis, pues suprime directamente la secreción de hormonas tiroideas. Existen pues varios tipos de melatonina, aquellos de liberación rápida, que casi siempre es vía sublingual, que se alcanza un pico muy alto durante los siguientes 15-30 minutos y después tiene una caída también abrupta. La melatonina de liberación pulsátil, que es la que nosotros utilizamos regularmente y la que producimos en el cuerpo, que tiene un pico alrededor de las 7-8 de la noche, alcanza su máximo en las 3-4 de la mañana y luego va bajando lentamente. Y tenemos la de liberación lenta que alcanza el pico máximo durante las 4 o 5 de la mañana, pero el problema es que puede persistir esta elevación durante la mañana siguiente y eso puede causar un poquito de somnolencia en los pacientes. Pero pues obviamente el efecto se mantiene mucho más tiempo. Estos son algunos tipos que podemos utilizar de la melatonina. Y aquí están, por ejemplo, la vía sublingual, que la dosis pues, puede ir de 0.5, 1.5 miligramos hasta 20 miligramos por mililitro. Se aplica en 10-15 minutos antes de la hora programada para dormir. Y esta es una de las vías preferidas por mí, ya que puede mejorar rápidamente el ritmo de sueño sin esa resaca, ¿verdad?, que se puede producir mediante la melatonina de liberación prolongada. Sin embargo, pues depende también del tipo de paciente. El problema es que muchas veces la duración no es la adecuada y entonces el paciente se levanta a las 3, 4 de la mañana y pues tiene que volver a tomar una dosis. En ese caso se puede combinar
la rápida o la de acción intermedia. Tenemos también la oral rápida, vean, se toma 30 minutos antes de acostarse, inicia a los 30 a 60 minutos después de la ingesta y la dosis pues es muy variable. Y tenemos la liberación lenta de 1 a 5 miligramos por día, inicia muy lentamente y se toma 120 minutos antes de acostarse. Por ejemplo, en aquellos niños que queremos regular las horas de sueño, normalmente se las damos 2 hasta 4 horas antes de la hora programada para dormir. ¿Okay? Pero pues ustedes tienen que ir viendo cada una de las opciones y probando de menos a más, aumentando la cantidad de melatonina, que idealmente deberíamos quedarnos entre 10 y 20 miligramos para mantener tanto el efecto de regulación del sueño, de la producción ciclo diurno, nocturno, así como el efecto antioxidante. ¿Okay? Porque recuerden que entre mejor nivel tengamos de melatonina, mayor protección antioxidante y todos los beneficios que ya vimos en la gráfica anterior. Ahora bien, en cuanto al sistema inmunológico, la melatonina ha sido estudiada ampliamente y este es uno de los estudios llevados a cabo en la Universidad de Sevilla, una revisión de las acciones múltiples de melatonina en el sistema inmunológico, donde se concluye que esta melatonina posee efectos directos en la producción de citoquinas. Recuerden que el COVID-19 se caracteriza por una o varias tormentas de citoquina, las cuales van a producir una catástrofe a nivel celular con destrucción masiva de estas células y pues, obviamente la carga viral se vuelve mucho más importante. Estas acciones son de vital importancia en patologías como infección, inflamación y enfermedades autoinmunes. Y esto no es necesario que ustedes se aprendan cada una de las citoquinas que están aquí presentes, simplemente es para repasar que la melatonina tiene acciones directas sobre el sistema inmunológico, comenzando con el timo, con los linfocitos B, los T, los natural killer, los neutrófilos, los macrófagos y sobre la médula también ósea, así como las células madre. Y esto pues nos habla de la importancia de mantener un buen nivel de melatonina. Por supuesto, tiene acciones para regular y para suprimir también el sistema inmune y esta liberación de citoquinas, que es lo que vamos a ver a continuación. Y este artículo, publicado en Alemania en el 2018, nos habla sobre melatonina y la inflamación como una navaja de doble filo, ¿sí? Un cuchillo de doble filo, en el cual podemos utilizar la melatonina para estimular o para suprimir esa reacción inflamatoria. Entonces, este autor pues describe la melatonina como un inmunomodulador, es decir, puede ser inflamatorio a través de los leucocitos que ya vimos o en las células aisladas, o sea, no solamente en las células de los espinelocitos o las células blancas, también, por ejemplo, en el pulmón, en el riñón, en el hígado, etcétera, como células aisladas también pueden tener reacciones inflamatorias asociadas a la melatonina y, por supuesto, su regulación que tienen sobre el sistema inmunológico, ¿sí? Especialmente en aquellas enfermedades autoinmunes. Y puede ser antiinflamatorio también en casos donde se requiere modular esta respuesta exagerada por parte de las citoquinas del sistema inmunológico, en casos de sepsis, isquemia, reperfusión, daño cerebral, enfermedades como Alzheimer, como Huntington, así, Parkinson o algunas otras neurodegenerativas. Como antiinflamatorio, vean, tiene muchas acciones como efecto antioxidante, como regulador de la sintasa de óxido nítrico neuronal, evitando la muerte temprana de las neuronas, como regulador del ciclo oxigenasa 2, que está asociada a más inflamación, inhibición del VOX1, que es un mediador de la fase tardía de respuesta inflamatoria, inhibición de los receptores Toll-like, que hablamos en el webinar anterior sobre vitamina D y sistema inmune, pero en especial este es un productor asociado del factor nuclear kappa beta.
La sobreregulación del factor nuclear eritroide, que este responde de manera antioxidante ante el estrés oxidativo, es decir, nos va a favorecer el estrés, el estado antioxidante en lugar de esa oxidación acelerada. Reduce las acciones proinflamatorias de los beta-amiloides al estimular la alfa-secretasa e inhibir las beta y gamma-secretasas. Es decir, evita la acumulación de los beta-amiloides, que ustedes saben está asociado a procesos como Alzheimer. Sobreregulación de la sirtuina 1, que esta sirtuina 1 está también relacionada con la longevidad. Es la que pone en silencio a los genes, los protege, los condensa y evita su replicación innecesaria, y de esa manera se pueden defender del estrés oxidativo. Disminuye la acción de la sinasa, la expresión del mTOR y el Notch, que está relacionado con la neurogénesis, y reduce la expresión proinflamatoria de este RNA no codificante que está asociado a cáncer. El mismo autor, Hardeland, describe tiempo después, en 2019, la relación entre el envejecimiento, la melatonina y las redes antioxidantes pro y antiinflamatorias. Y de esa manera este es un resumen de su artículo donde nos platica acerca del proceso de envejecimiento, el cual está asociado a una disminución del nivel de melatonina, y ya con eso nos predispone a enfermedad autoinmune, a cáncer, a otras alteraciones del sistema nervioso, cardiovascular, resistencia a la insulina, etc. Nos predispone también, o está asociado al envejecimiento, a estado proinflamatorio, a deterioro del ciclo circadiano y disminución de la sirtuina 1. La melatonina puede suprimir los procesos inflamatorios como liberación de óxido nítrico, activación de la ciclooxigenasa, inflamosoma NLRP3, que son oligómeros de respuesta inflamatoria, gasdermina D, que es un sustrato de las caspasas inflamatorias asociado a apoptosis. Los receptores Toll-like 4, que ya decíamos, están asociados al factor nuclear kappa B, señalización de mTOR, liberación de citoquinas y toxicidad del beta-amiloide. Y la melatonina también activa procesos antiinflamatorios como la activación de la sirtuina 1, sobreregulación de NRF2, que ya vimos, disminución del factor kappa, beta, liberación de las citoquinas antiinflamatorias, la interleuquina 4 y la 10, y tiene un papel crucial, es la promoción de la polarización de macrófagos o microglia en favor del fenotipo antiinflamatorio M2. Es decir, estos procesos son muy importantes para evitar la sobreexpresión del sistema inmunológico asociado a inflamación, obviamente, y destrucción celular. En cuanto al papel de la melatonina en el proceso inflamatorio y su potencial terapéutico, Carrascal y colaboradores se preguntaban por qué entonces tenemos resultados tan variables en relación a la melatonina y la inflamación. Y es que estos resultados también varían de acuerdo a la fase del proceso de inflamación en que se lleve a cabo la sustitución o la ingesta de la misma melatonina. Lo primero es que no debe tomarse al principio de la fase de inflamación, donde pues obviamente tenemos una buena producción de radicales oxígeno que van a ayudar a destruir el agente invasor. Entonces, es bien importante esto porque se puede interferir con la acción de neutrófilos y macrófagos y perpetuar la respuesta inflamatoria, aunque sea de una manera muy bajita, pero esa inflamación crónica, recuerden que se puede asociar a consecuencias como liberación continua del factor de necrosis tumoral, como liberación de interleuquina 6, y que estas se pueden asociar también a fibrosis crónica, fibrosis que es progresiva. Y eso lo estamos viendo cada vez más en los pacientes sobrevivientes del COVID-19, es decir, no termina esta odisea, por decirlo de alguna manera, con la inactivación del virus, sino que el mismo organismo
sigue un proceso de reparación, de fibrosis, de inflamación a lo largo del tiempo. Entonces, estos pacientes no deben darse de alta por lo menos en 6 a 24 meses. Tienen que llevar un seguimiento muy cercano para evitar estas complicaciones crónicas. Y como ya vimos, la vitamina D nos puede ayudar a ello, nos puede ayudar también la melatonina y veremos más adelante también, en el siguiente webinar, la vitamina C, además de otros elementos. Entonces, esta es una de las grandes cuestiones y por eso mismo, si sus pacientes o ustedes mismos están asintomáticos, si son COVID negativo y tienen bajo nivel de melatonina, pues este es el momento ideal para llevarlo a un óptimo nivel, al igual que todos los demás nutrientes que hemos platicado. Si su paciente ya está positivo, pues entonces tendrán que elegir en qué fase de esta infección requieren introducir la melatonina para que sea efectiva y corte de tajo este ciclo vicioso de radicales de oxígeno con inflamación, o bien lo vamos a dejar en un estado de inflamación crónica. Es bastante interesante este artículo que publica Carrascal y que nos habla precisamente de que tenemos que elegir un momento adecuado para la introducción de melatonina en este tipo de situaciones. Y estos son los estadios que ya los conocen del COVID-19, donde tenemos un estadio 1, una infección inicial con una carga viral importante, pero que llega a un estadio 2A, donde ya hay algo de hipoxia, por abajo de 89%, disnea, RF de tórax anormal, ciertos infiltrados, alteración de las transaminasas, etc. Y después pasa a una fase 2B, donde ya hay una respuesta inflamatoria muy importante, y donde puede pasar a un estadio 3 con una fase, aquí sí, de tormenta de citoquinas, con destrucción celular también muy importante, con un síndrome de respiratorio agudo del adulto, de shock, insuficiencia cardíaca y todos los mediadores inflamatorios pues muy elevados. Aquí es donde habitualmente el paciente se complica y es necesario pues el apoyo ventilatorio. Sin embargo, creo que la fase donde podemos actuar de una mejor manera es inmediatamente entre el estadio 1 y 2A, y esta sería una buena oportunidad para introducir la melatonina, dado que el paciente ya respondió, su sistema inmune puede no estar comprometido, pero podemos modular esa respuesta inflamatoria para que no sobrepase la tormenta, para que no se produzca esa tormenta de citoquinas y mejore la respuesta inflamatoria, la module y evite las complicaciones crónicas y obviamente el deceso del paciente. Pero pues ustedes tendrán que decidir de acuerdo a la situación que se tenga en ese momento y cuáles son los niveles que tenía previos a la infección, ¿verdad? Sí, sus pacientes. Ahora, aún estando en un estadio 3, donde ya está intubado, donde está comprometido, donde hay esa tormenta de citoquinas, la melatonina puede ayudar a estos pacientes también a proteger otros órganos que no son el pulmón, como el sistema nervioso central, y puede ayudarlos a pasar mejor esta etapa y el destete del ventilador. Pero eso lo veremos un poquito más adelante. La melatonina también, pues se ha estudiado como un mediador, tanto en la inflamación, ¿ok? Y este estudio o esta revisión, metaanálisis de 3 estudios, 749 participantes, llevado a cabo en Irán, pues nos habla de que existen 2 mediadores inflamatorios a los cuales hay que ponerle especial atención. Uno es el factor de necrosis tumoral alfa y la otra es la interleuquina 6. Estos 2 son los protagonistas principales en el caso de las tormentas por citoquinas y también en el caso de las complicaciones crónicas. Entonces, él encontró que la suplementación con melatonina reduce importantemente los niveles de estos mediadores inflamatorios, así como la proteína C reactiva.
es decir, que tiene propiedades beneficiosas aminorando los biomarcadores inflamatorios. Esto publicado en noviembre del 2019. Después, hay este estudio hecho en el IMSS, en México, en Guadalajara. Es una revisión por Sánchez y colaboradores y publicado en agosto del 2018, donde se revisan 36 pacientes diagnosticados con esclerosis múltiple, un estudio doble ciego randomizado, placebo controlado, a dosis de 25 miligramos de melatonina por 6 meses. Después de la administración de melatonina, observaron una disminución en la concentración sérica de citoquinas proinflamatorias y marcadores de estrés oxidativo. Pero vean el número, solamente 18% para factor de necrosis tumoral alfa, 34.8 para interleuquina 1B, 34.7 para la interleuquina 6, 40% para los lipoperóxidos, que estos lipoperóxidos están implicados también en el shock endotóxico. Recuerden que son producidos también por el contacto entre el sistema inmune y las capas lípidas, así, de los invasores, especialmente las bacterias, y 24% para catabolitos del óxido nítrico. Lo que les quiero mostrar es que solamente hubo un 18% de reducción para el factor de necrosis tumoral alfa y un 35%, quieren redondearlo, para la interleuquina 6. Es decir, continúa la inflamación a pesar de llevar a cabo la terapia. Esto es muy importante tomarlo en cuenta para no bajar la guardia en ningún momento, y este estudio fue llevado a cabo con una dosis generosa, son 25 miligramos, durante 6 meses. Es decir, hay que mantener mucho más tiempo y quizá elevar la dosis en estos pacientes para disminuir esta respuesta proinflamatoria y obviamente las tormentas que están ocurriendo a lo largo de este periodo de tiempo. Posteriormente, bueno, se empieza a estudiar el papel de la melatonina en enfermedades virales, como lo que es la influenza, el COVID-19 y otras infecciones. Y este artículo es publicado por Anderson, donde, bueno, les puse esta gráfica para que no nos perdamos. Tenemos aquí el triptófano, serotonina y producción de melatonina. Y después esta melatonina pues va a estimular la piruvato deshidrogenasa, que a través de este gen que codifica el BMAL1, codifica las proteínas del ciclo circadiano. Al estimular la piruvato deshidrogenasa, pues se puede utilizar la acetilcoenzima A dentro del ciclo de Krebs, obviamente, para la producción de melatonina en la mitocondria. ¿Okay? Y esto nos va a llevar a una disminución tanto en la replicación viral como en la severidad de los síntomas. Pues bien, estos virus que hemos mencionado anteriormente pueden inhibir precisamente la señalización de este gen y por lo tanto esta enzima no puede estimular la utilización de acetilcoenzima A y la producción de melatonina baja drásticamente. Además de que pues aquí tendría que entrar la célula en su fase anaeróbica para la producción de ATP. ¿Okay? Por otro lado, tenemos aquí el estrés metabólico, genera la tormenta de citoquinas, y esto a su vez a nivel intestinal, que recuerden que es uno de los sitios principales de acción de la melatonina extrapineal, se genera una disbiosis intestinal, es decir, se altera la flora intestinal, aumentando la permeabilidad intestinal y obviamente toda la entrada de los antígenos, los cuales van a desbordar al sistema inmunológico como una hiperrespuesta por parte de él. También esta alteración de esta disbiosis genera una disminución de los ácidos grasos de cadena corta, el butirato, que es el mayor sustrato energético del intestino. Esto causa una depresión energética y más alteración todavía a nivel intestinal. Aumenta que los lipopolisacáridos, sobre todo bacterianos, entren a nuestro torrente y se genere esta respuesta o este shock endotóxico.
Y pues todo esto trae como consecuencia aumento de la replicación viral y obviamente la sintomatología. Entonces, paso número 1, asegurar los niveles de melatonina. 2, mejorar la función intestinal, nunca soltar la flora bacteriana, la microbiota, siempre reforzarlo mediante el uso de probióticos adecuados y prebióticos también. Y de otra manera, también asegurar la buena nutrición y absorción de estos aminoácidos, especialmente el triptófano, que es esencial para la producción de melatonina. Ese artículo también es bastante interesante. Y bueno, ya en relación al COVID-19 sabemos que esta patología se asocia a una hiperinflamación, especialmente en los alvéolos pulmonares, aunque está ocurriendo obviamente a nivel sistémico, pero se genera una hiperrespuesta por parte de nuestro sistema inmunológico, especialmente por los macrófagos, los monocitos, que son uno de los principales actores, ¿verdad? Sí, en esta respuesta. Se genera interferón, se genera el factor de necrosis tumoral alfa, las interleuquinas 6 y muchas otras, y finalmente la destrucción celular. Esto a grandes rasgos. Y tomando en cuenta lo que hemos mencionado sobre su acción antiviral, se publican algunos artículos de esta tormenta de citoquinas y la inmunopatología. Aquí tenemos este artículo publicado en el 2017, donde vemos como en un estado de 16 horas post-infección por coronavirus hay una inflamación, hay una replicación viral, hay cierta destrucción celular, pero vean lo que sucede a las 48 horas, cómo hay una replicación muy importante, un estado inflamatorio y mayor desorden en cuanto a la estructura pulmonar. ¿Okay? Esto nos habla de la rápida respuesta que tiene en nuestro sistema inmunológico ante la invasión por el SARS, es decir, por el coronavirus, y que en tan solo 48 horas, ¿verdad? Podemos tener una destrucción, una inflamación y tormenta de citoquinas que puede llevar precisamente a ese estadio 3, que es el que queremos detener justo a tiempo. Y bueno, pues obviamente tenemos que conocer lo que es la regulación molecular del sistema inmune, en el caso del distrés respiratorio agudo. Y aquí hay varios artículos, en especial me gustó porque es muy gráfica la respuesta, donde pues tenemos un agente invasor que pasa a nuestros pulmones, aquí tenemos el alveolo, lo capta y lo presenta obviamente ante los demás células inflamatorias, este es el macrófago, y genera una serie de respuestas proinflamatorias a través de las citoquinas, y tenemos la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, una liberación de enzimas proteolíticas, granulares, obviamente generación de radicales oxilo, metaloproteínas, y todo esto va a generar pues obviamente una hiperpermeabilidad con edema alveolar. Después, pues ocurre una inflamación muy severa, se van reclutando todavía más células del sistema inmunológico, se empiezan a liberar otros factores de crecimiento, como el factor de crecimiento vascular, donde se trata de mejorar esa microcirculación que está muy comprometida, y se empiezan a formar membranas hialinas con la finalidad de detener precisamente o confinar este estado de inflamación y destrucción, lo cual es muy difícil si no se cuenta con el sistema inmune previo adecuado. ¿Okay? Después de que ocurre esto, pues sigue la respuesta inflamatoria, se empiezan a depositar estos detritus celulares, estos restos celulares, lo cual va generando también una respuesta crónica ante, ya no es tanto el bicho, sino también el sistema inmune, que trata de reparar
todo este estado de inflamación. Entonces ya se está resolviendo la inflamación, hay una reparación de heridas, ¿verdad? Empieza a haber una proliferación celular y formación de fibrosis. Y este es lo más temido como respuesta crónica por parte de nuestro organismo, donde se empiezan a depositar, pues obviamente, la matriz, a nivel de matriz extracelular, depósitos de fibronectina, colágeno, y se empieza a formar esta retracción, esta fibrosis, y esto perpetúa la respuesta inflamatoria crónica, ¿no? Y esto es lo que está sucediendo en estas fases de recuperación del COVID-19 en los pacientes que están saliendo adelante. Por lo tanto, no hay que soltarlos para nada en los siguientes 2 años. La melatonina y la enfermedad respiratoria, también esta revisión me gustó mucho. Es una revisión hecha en el 2017 con 23 páginas de contenido y más de 350 referencias. Es un artículo que les invito a que lo lean en su totalidad, porque no solamente la melatonina tiene injerencia sobre las enfermedades infecciosas, sino también, por ejemplo, puede ser anticáncer, en el caso del pulmón, disminuye la toxicidad por la quimioterapia, aumenta la tasa de regresión por parte del tumor y mejora la supervivencia. En el caso de su acción antiinflamatoria, ya vimos cómo disminuye todos los marcadores inflamatorios, capta los radicales libres, es decir, funciona como antioxidante y eleva las defensas antioxidantes, todas las que ya vimos, incluidas las enzimas, la superóxido dismutasa, la glutatión peroxidasa, el nivel de glutatión, y esto va a regular el estrés oxidativo. Y también regula los factores de crecimiento que decíamos están asociados a complicaciones crónicas, como el factor de crecimiento del tejido conectivo, que es el que causa la fibrosis, y el factor de crecimiento vascular, que es el que genera también, por ejemplo, en el caso de cáncer, pues facilita las metástasis, pero también puede generar más fibrosis si no es bien modulada. ¿Okay? Este artículo también es muy bonito, muy interesante. Se publica también esta tabla, se los he resumido, simplemente vienen muchas más enfermedades respiratorias, tanto en animales como en humanos, pero este es un resumen de las más importantes. En este caso es una infección sincitial, donde ocurre una disminución del estrés oxidativo, con también disminución de la inflamación y la inhibición de las citoquinas proinflamatorias. Fibrosis quística, que mejora la calidad del sueño, distrés respiratorio en infantes, que también reduce el estrés oxidativo, incrementa las citoquinas antiinflamatorias y inhibe las proinflamatorias y disminuye los niveles de nitrito y nitrato. En las pacientes asmáticas mejora la calidad del sueño y así sucesivamente. En cada una de estas enfermedades se ve implicada la regulación del sistema inmune por parte de la melatonina. Todo esto es con la finalidad de mostrarles que la melatonina también tiene un papel muy importante a nivel pulmonar y sobre todo en estos momentos de la pandemia que estamos viviendo. Y si queremos evitar estas complicaciones crónicas y cortar de tajo esta relación de oxidación y destrucción, pues la melatonina es una excelente opción para llevarlo a cabo y siempre con bases científicas. Otra de las cosas también muy interesantes que ha sido publicada es la acción que tiene la melatonina sobre la isquemia reperfusión. Ustedes saben que esta reperfusión, después de sufrir una isquemia en algún órgano, en este caso estamos hablando del pulmón, pues puede ser el peor, ¿verdad? Sí, el remedio, mejorar la circulación que la misma isquemia, ya que esto genera un estrés oxidativo muy importante, inflamación y destrucción celular. Y en este estudio se concluye que el pretratamiento con melatonina, o sea, antes de producir la lesión, porque es un estudio experimental, atenúa el daño por isquemia reperfusión al inhibir las reacciones agudas inflamatorias, el estrés oxidativo y la apoptosis celular.
sugiriendo que la melatonina juega un papel potencial terapéutico en el abordaje de esta patología pulmonar, que también está presente en el caso del COVID-19. En este experimento se llevaron a cabo, se dividieron 30 ratones en 5 grupos. El grupo 1 control, el grupo 2 que se le produjo la isquemia reperfusión, el grupo 3, aparte de esta isquemia reperfusión, se le agregaron 10 miligramos pre-tratamiento, previos al daño, perdón, 10 miligramos por kilogramo, 20 miligramos por kilogramo en el grupo 4 y 30 miligramos por kilogramo en el grupo 5. Y curiosamente uno pensaría que a mayor melatonina, pues mayor respuesta o mejor respuesta. Sin embargo, en el grupo 4, en el que se dio 20 miligramos por kilogramo, mostró la mayor mejoría en comparación con los demás grupos de prueba. Esto nos hace pensar que existe un límite en el cual la célula no va a mejorar más allá. Esto lo describe muy bien el doctor Darío en España, el Instituto de Investigación sobre Melatonina, y donde él pues descubre, o más bien señala, que los límites de la melatonina a nivel tisular es entre 5 y 40 miligramos por kilogramo, siendo 40 el número, ya que no existe una dosis realmente o un protocolo exacto para el uso de melatonina, pero 40 miligramos por kilogramo, que parece un mundo de esta hormona, es el límite que se ha demostrado a nivel de células, a nivel de membranas, que como un tope en el cual la célula pues tiene cierta regulación sobre la cantidad de melatonina que recibe dentro de ella. ¿Sí? Entonces, pues nosotros utilizamos habitualmente dosis entre 1 y 20 miligramos en total. Pero en situaciones extremas se ha llegado a utilizar hasta 350 miligramos sin efectos secundarios. Esto nos abre un portal enorme para la dosificación, tanto en cáncer como en enfermedades infecciosas, enfermedades inflamatorias, autoinmunes, etc. O sea, todavía hay mucho por descubrir en relación a la melatonina y su función terapéutica. Y este es el grupo, los 5 grupos que mencionamos en el estudio. Vean, aquí tenemos el grupo control y cómo a partir de los 20 miligramos por kilogramo de melatonina, pues su arquitectura se conservaba todavía mucho mejor que en el caso del daño por isquemia reperfusión, o 10 miligramos o hasta 30 miligramos. Entonces, esta es una respuesta adecuada que nos puede servir también como parámetro para el tratamiento de nuestros pacientes. Y obviamente, pues todos los marcadores proinflamatorios, aquí está el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 beta, ¿verdad? Sí, etcétera, el factor nuclear kappa B, pues todos ellos, aquí tenemos el grupo 4, ¿verdad? Sí, con 20 miligramos por kilogramo. Vean cómo la respuesta fue mucho mejor para disminuir los marcadores proinflamatorios. Después, les había comentado que también la melatonina puede mejorar la condición de los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos y especialmente aquellos que están intubados y que no queremos una sedación completa por parte de medicamentos hipnóticos o sedantes, y que podemos hacerlo en conjunto con la melatonina, o inclusive la melatonina nos puede ayudar a destetar del ventilador a estos pacientes, ya que tiene acción también antioxidante, inhibe la respuesta inflamatoria exagerada y nos permite proteger el sistema nervioso, por mencionar algunas de ellas, asociados a esta disminución también de la melatonina en el caso de los pacientes de cuidados intensivos, dado que sabemos que estos pacientes sufren la gran mayoría de trastornos del sueño y su promedio de sueño, por ejemplo, en el grupo placebo, era de 2.5 horas y 3.5 horas en el caso de la melatonina, pero pues había una mejor calidad.
Este estudio se llevó a cabo, es un doble ciego controlado, randomizado, 24 pacientes con traqueostomía y ventilación mecánica a dosis de 10 miligramos a las 9 de la noche. Una de las cosas que observaron es que a pesar de ser una dosis pues no tan alta, se mantenían niveles suprafisiológicos matutinos y ellos sugerían pues utilizar una dosis entre 2 y 3 miligramos. Este es un grupo de Inglaterra que llevó a cabo este estudio, pero obviamente pues lo que queremos es que mejore la calidad de vida de estos pacientes, utilizar el menor número de fármacos asociados a otras alteraciones y conservar el estado antioxidante y antiinflamatorio, además de protección a órganos clave por parte de la melatonina, que de hecho ya se encuentra baja en estos tipos de pacientes. Y después, recientemente, en junio, hace unos días del 2020, pues se publica este estudio, el COVID-19, melatonina como un tratamiento adyuvante potencial, ¿okay? Donde nos muestran esta gráfica y vean las acciones de la melatonina en relación al SARS-CoV-2, que pues sabemos hay una respuesta inflamatoria muy importante. La gran mayoría va a haber una recuperación, es decir, pueden pasar del estadio 1, 2A y se pueden recuperar rápidamente, pero puede también existir una respuesta inflamatoria incontrolada con una tormenta de citoquinas que nos va a traer una serie de consecuencias que ya vimos a nivel microscópico, pulmonar, donde pues va a continuar con sepsis y se va a agravar su estado de salud, una falla multiorgánica. Lo que quiero que vean es cómo la respuesta inflamatoria, neutrófilos, linfocitos, los linfocitos T supresores, pues son regulados también por la cantidad de melatonina, al igual que la inflamación. Aquí tenemos nuevamente las interleuquinas proinflamatorias, las 6, el factor de necrosis tumoral alfa, los factores de crecimiento, el interferón, etcétera, etcétera. Así como el estrés oxidativo, donde existe una producción acelerada de radicales oxilo y enzimas oxidantes que también son reguladas por la melatonina, ¿ok? Y todas estas alteraciones, inclusive el uso de sedantes, los trastornos del sueño, la falla multiorgánica, la agitación, el dolor, la permeabilidad vascular, todo esto es regulado también por la cantidad de melatonina que tengamos a nivel celular. Esta es una gráfica muy interesante también, donde vemos las múltiples acciones y tan importantes que es tener una buena cantidad de melatonina en nuestro cuerpo. Y bueno, también hace unos días se publica este mecanismo de acción precisamente de la melatonina en relación al COVID-19, donde la melatonina inhibe el COVID-19, la tormenta de citoquinas inducida por el COVID-19, al revertir la glicólisis aeróbica en las células del sistema inmune. ¿Okay? Un mecanismo, un análisis de mecanismo de acción. Esto publicado en Estados Unidos de América, donde, y aquí se puede resumir toda la plática sobre melatonina y sistema inmune, donde vemos un macrófago saludable y un macrófago que está invadido por el COVID-19. En este caso, el macrófago, tenemos la glucosa que penetra a través de la membrana y una parte, como sabemos, se va a través de la vía pentosa-fosfato, donde el principal azúcar pues, es la ribosa, obviamente, pero esto se utiliza para la síntesis de proteínas. Después, y aquí me he brincado como 10 pasos enzimáticos, la glucosa pasa a piruvato y este piruvato, una parte pasa a lactato, ¿verdad? Y es excretado de la célula. Pero otra, el piruvato, se convierte o sirve para la producción de acetilcolina a través de la piruvato deshidrogenasa. Esta piruvato deshidrogenasa, bueno, hace que la acetilcolina se utilice, obviamente ya estamos dentro del ciclo de Krebs, el ácido tricarboxílico,
como sustrato para la producción de melatonina a partir del 5-hidroxitriptófano y las enzimas que ya hemos mencionado, especialmente la hidroxi o metiltransferasa. Y finalmente se produce la melatonina con las acciones que ya hemos dicho anteriormente. ¿Qué pasa cuando es invadida la célula por el COVID-19? Tenemos nuevamente la glucosa, ¿okay? Pasa a piruvato, pero piruvato no puede activar la acetilcoenzima A, dado que el COVID o el virus, el coronavirus, pues inhibe, recuerdan, ese gen que puede hacer que la piruvato deshidrogenasa convierte el piruvato en acetilcoenzima A. Y esta reacción se ve bloqueada precisamente por esa señalización que tiene el COVID-19 hacia nuestros piruvato deshidrogenasa. Cuando sucede esto, entonces, pues el mecanismo es que la glucosa se convierte a través de la vía pentosa-fosfato, utilizando la ribosa para la síntesis de ácidos nucleicos. Esto, pues, lo utiliza muy bien el virus, ya que la ribosa, pues, es uno de los principales actores. Es un ácido ribonucleico de un virus RNA, en el cual, pues, esto genera precisamente esta reacción de la pentosa fosfato, genera mayor producción de citoquinas proinflamatorias y finalmente la tormenta de citoquinas. A su vez, se produce como respuesta a ello un factor, que se llama factor inducible de hipoxia tisular o HIF. Este factor se produce cuando baja la saturación de oxígeno del 7%. No estamos hablando a nivel del pulso oxímetro, sino a nivel tisular. Y se produce también señalización por parte del emetor, que esto está asociado a mayor producción de factor nuclear kappa B y también a los STAT, que son señales para la división celular y que están asociadas a la presencia de cáncer. Entonces vean hasta dónde llega el comprometer la función de la producción de acetilcoenzima A y que obviamente ya no podemos utilizarla como sustrato para la producción de melatonina, la cual va a inhibir todos estos mecanismos de inflamación y destrucción celular por parte del COVID-19. Esta es la explicación en la cual este autor pues nos señala precisamente la importancia de mantener. Ahora, lo interesante de esto es que todo esto, este mecanismo que se ve bloqueado y la producción de melatonina puede revertirse mediante la introducción de la melatonina externa. Es decir, nosotros podemos revertir este proceso de tormenta de citoquinas mediante la misma melatonina para llegar precisamente a este estado de protección mitocondrial y generación nuevamente de ATP por parte de las células y obviamente volver activo al ciclo de Krebs. Y bueno, pues también hay otras acciones que se han descrito para la melatonina. La principal es esta, que ya decíamos, inhibición del piruvato deshidrogenasa y de la producción de acetilcoenzima A. Pero también hay otros autores que han estudiado esta respuesta inflamatoria por parte del COVID-19 y donde vemos como un ejemplo muy sencillo, gráfico, pero a su vez práctico, entre este virus RNA a nuestras células y se genera una respuesta inflamatoria por parte de los receptores Toll-like, que estos identifican ciertas partículas virales y generan también pues señalización proinflamatoria, especialmente activación del factor nuclear kappa B. Y estas señales van a estimular los genes que producen el interferón, ¿okay? Que es una acción antiviral propiamente. Esto también a su vez desencadena una respuesta por las citoquinas proinflamatorias y
a través de estas citoquinas proinflamatorias, en respuesta a patrones moleculares asociados a patógenos, se genera un daño celular. Hasta ahí todo puede ser frenado de una manera sencilla relativamente, pero ¿qué sucede? Que estas citoquinas proinflamatorias también van a destruir ciertos órganos dentro de la célula. Estos organelos, al destruirse, pues generan otro tipo de respuesta, otra tormenta de citoquinas. Y aquí en este caso se llama tormenta de citoquinas asociados a muerte celular, death, ¿verdad? Y esto también son patrones moleculares, pero esta vez son asociados a muerte celular, respuesta a esta liberación de organelos, pues es toda esta respuesta, esta carga que tiene la célula, pues genera mayor respuesta inflamatoria, mayor respuesta de destrucción, más citoquinas y finalmente la segunda tormenta de citoquinas va a destruir la integridad de esta célula, liberando otra serie de partículas virales, las cuales van a infectar a otras células vecinas. Entonces, ¿dónde actúa la melatonina? Inhibiendo también esta señalización proinflamatoria, tanto para los genes de interferón como para el factor nuclear kappa B. Y también actúa inhibiendo la producción excesiva de citoquinas proinflamatorias asociadas a patrones moleculares y a patrones de muerte de organelos. Esto tratamos de limitar el daño proinflamatorio. O sea, la melatonina trata de frenar esto, es su acción directa, pero muchas veces se ve inhibida precisamente por el mecanismo anterior que vimos a través de la regulación por parte del COVID de este gen BMAD1, el cual va a inhibir la función de la piruvato deshidrogenasa y la producción de acetilcoenzima A. Entonces es un poquito complicado a nivel molecular, pero podemos explicar fácilmente que la melatonina tiene una acción de regulación del sistema inmune, bloqueando esta respuesta excesiva por parte de las citoquinas. Esas tormentas, que ya no es una sola tormenta, son varias tormentas que ocurren a nivel celular. Y bueno, en cuanto a ese estadio 3 que hablamos, ya estamos hablando del paciente con sepsis, en el caso del COVID-19, con una falla orgánica múltiple. Realmente la dosis de melatonina en pacientes con sepsis es desconocida. Y en este estudio publicado en Estados Unidos, pues nos habla de esta dosis de 50 miligramos por noche. Esto se está llevando a cabo apenas. Recientemente ellos han incluido la melatonina de 6 miligramos a las 9 de la noche en un protocolo de hidrocortisona, ácido ascórbico y tiamina. Un protocolo que se está utilizando mucho en los hospitales de todo el mundo para tratar de frenar esta tormenta de citoquinas y frenar el daño también postinflamatorio. Entonces, como conclusiones, a mí me gustó mucho este artículo también, publicado por Schneider. Realmente es un multinacional entre Estados Unidos, Israel y Rusia, donde se habla de si realmente podemos disminuir la severidad de esta pandemia COVID-19 en relación a la melatonina. Y ellos concluyen lo siguiente: la pandemia COVID-19 es uno de los eventos más devastadores de la historia moderna. Este virus causa menor daño a gente joven y sana, pero pone en gran peligro a la gente avanzada y con enfermedad inflamatoria crónica. Por lo tanto, si logramos reducir el riesgo de poblaciones vulnerables, esta pandemia sería controlable como otras. Los niños no sufren de COVID-19 tanto como los adultos mayores y ellos tienen niveles muy elevados de melatonina. Los virus inducen una explosión de citoquinas inflamatorias y especies reactivas de oxígeno, y la melatonina es el mejor antioxidante que desgraciadamente perdemos con el envejecimiento. La muerte celular programada causada por el coronavirus es también inhibida por la melatonina.
Y el coronavirus causa inflamación del pulmón a través de los inflamosomas, los cuales son bloqueados por la melatonina. La inmunidad general es impedida por la ansiedad y deprivación del sueño. La melatonina mejora los hábitos de sueño, reduce la ansiedad y estimula la inmunidad. La fibrosis puede ser una complicación peligrosa después del COVID-19 y la melatonina puede prevenir esta fibrosis. La ventilación mecánica puede ser necesaria, pero implica riesgo debido al estrés oxidativo, el cual es reducido por la melatonina. Por lo tanto, al usar la melatonina de manera segura, seremos capaces de prevenir el desarrollo o síntomas severos de enfermedad en pacientes con coronavirus, incluyendo las tormentas de citoquinas y los procesos inflamatorios crónicos posteriores al evento agudo. Creo que esta es la parte más importante que debemos tener en mente, sobre todo en este momento. Recomendaciones que podemos hacer, dependiendo, si tu paciente no tiene COVID, entonces podemos o deberíamos medir la 6-sulfatoximelatonina en orina o melatonina directamente en saliva. Estimular la ingesta de alimentos ricos en triptófano, no demasiado porque también hay un síndrome serotoninérgico asociado al exceso de precisamente la serotonina, pero sí estimular alimentos ricos en triptófano y hay alimentos ricos en melatonina. La suplementación con triptófano puede ser, por ejemplo, entre 300 y 1000 miligramos diarios o de 5-HTP, 5-hidroxitriptamina, entre 100 y 300 miligramos diarios, o directamente la melatonina, que ya hemos visto, hay que irlo haciendo de manera gradual y dependiendo de la situación, puede ser de muy rápida acción sublingual, de una acción rápida vía oral o de una liberación lenta. Y la exposición intensa a luz solar por la mañana. Este dato es muy importante tanto para generar vitamina D como para estimular después por la noche la producción de melatonina. Es muy importante que se expongan al sol al menos 15 minutos durante el verano y primavera y al menos durante 2 horas durante el invierno. ¿Ok? Ya hemos hablado en webinar anteriores sobre la relación que existe por centímetro cuadrado de piel y la producción de vitamina D y regulación del sistema inmunológico. Hábitos de sueño adecuados y evitar la radiación electromagnética, el uso de celulares, computadoras, ¿verdad? Y otros dispositivos electrónicos puede inhibir también la producción adecuada de melatonina, sobre todo durante la noche. Si ya tiene COVID, hay que definir bien en qué fase estamos. Si es una fase de inflamación leve, estadio 1A, estadio 2A, perdón, puede ser una buena opción agregar la melatonina. Y la dosis puede variar de 1 a 20 miligramos hasta 40 miligramos por kilogramo. Recuerden que no existe una dosificación, perdón, una terapia o dosis que sea límite en este momento. Cada paciente es diferente. Se han utilizado dosis, decíamos, hasta 350 miligramos sin mayor problema, pero pues eso lo tendrá que decidir su médico para, y sobre todo la fase, que es lo más importante. No frenar demasiado la respuesta inflamatoria, pero no estar tampoco muy tarde en el caso de la tormenta de citoquinas. Por vía puede ser oral, sublingual, intravenosa e inclusive intratraqueal. Que puede acompañar y se debe acompañar, por ejemplo, de vitamina B3. Este paso es importante porque el triptófano, alguna parte de él se utiliza para la producción de niacina, de B3. Entonces yo siempre les agrego B3. Empezamos con 25 miligramos y vamos aumentando. Puede utilizarse hasta 3000 miligramos. Vitamina B6, alrededor de 100 miligramos, y magnesio, 400 miligramos 2 veces al día, así como vitamina D3. Si no tiene una dosificación adecuada o está por debajo de 30 nanogramos o en suero, pues vamos a utilizar 10.000 unidades diarias durante un mes y luego dosificar nuevamente y bajarle a 5.000 unidades si es que se mantiene en buen nivel. Pero todo eso en conjunto, obviamente, con la vitamina C. Siempre, y vamos a ver en el siguiente webinar, cómo se utiliza la vitamina C, tanto por vía oral, por vía intravenosa, y cuáles son los beneficios en relación a esta pandemia del COVID-19. Si está en estado de shock,
pues lo ideal es asociarlo a hidrocortisona, que por sí sola no se ha visto gran mejoría, pero sí en conjunto con la vitamina C y la tiamina. Y en unidad de cuidados intensivos se puede utilizar para sedación leve y destete del ventilador y continuarlo. Esto es muy importante para el pronóstico de calidad de vida de sus pacientes, continuar por tiempo indefinido. Es decir, tratar de evitar las secuelas tardías que cada día pues, se van a ver más comprometidos estos pacientes. De hecho, ya están saliendo reportajes al respecto de estos pacientes que han sobrevivido al COVID, pero que van presentando ya estas complicaciones crónicas a medida que pasa el tiempo, sobre todo la fibrosis pulmonar y de otros órganos. Y esto lo vamos a ver mucho más frecuentemente. Pues les agradezco mucho la atención. Como siempre, estamos para servirle 24/7. Cualquier duda me pueden escribir y agradezco mucho sus comentarios. Que tengan un excelente día. Soy el doctor Pedro Galo y desde aquí les mando mis mejores deseos. Hasta pronto.